Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Se derrumba el Producto Interno Bruto del país en el segundo trimestre del año. La economía nacional registra una caída anual del 18.7% en términos reales, cifras ajustadas por estacionalidad. De acuerdo al INEGI, es el desplome más agudo para la actividad económica de un segundo trimestre. Explica que es consecuencia de las medidas de distanciamiento social y cierre de negocios por la pandemia del COVID-19. Por otro lado, el INEGI también informa que en la primera quincena de agosto la inflación, que había estado bajita, se dispara a 3,99, prácticamente 4% a tasa anual, el mayor nivel en 14 meses, ya en el límite de Banco de México. Dentro de la inflación subyacente, esta la que es la fuerte, alimentos, bebidas y tabaco registraron el mayor aumento con 7.02%, seguido por mercancías con 5.32% y mercancías no alimentarias 3.5%, colegiaturas y eso que están cerradas las escuelas 3.26%. El no subyacente se incrementa 4.18%. Macarios que tiene Luis Miguel González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Estamos en esta situación en donde queda claro por parte del el propio Banco de México, INEGI, que entramos en una etapa en donde pues llegamos al fondo. Entramos también en los datos del día de hoy con respecto a pues, el IGAE, el nuevo este indicador que nos habla de una recuperación, industria automotriz que empieza a crecer. Y aquí la discusión es, por un lado, recuperación rápida, recuperación lenta, recuperación de empleos, o estamos ante pues lo que The Economist dice, una recuperación que tardará 5 años. Luis Miguel. Recuperación para unos y seguimiento de la crisis para otros. En esta sopa de letras de qué forma tiene la crisis y recuperación, aparece la letra K para mí. Y es unos sectores van para arriba y otros sectores se van hacia abajo. No hay que olvidar que las cifras son promedios. Mismo la del segundo trimestre nos dice manufactura cae a doble dígito más sobre los 20%, pero agroalimentario prácticamente está en la zona de ceros. Lo mismo creo que estamos viendo con la recuperación en el tercer trimestre. Hay sectores que claramente pueden decir, ya estamos viendo la luz, claramente la industria manufacturera de exportación, automotriz, autopartes, electrónica, pero tenemos sectores que todavía siguen levantando la banderita, pidiendo auxilio. El caso más claro es turismo. Macario. Sí, bueno, a diferencia de esta nueva letra que nos acaba de proponer Luis Miguel, yo percibo que la recuperación no es muy clara. Los datos pocos que tenemos del mes de julio no son muy buenos. De hecho, hoy salió la balanza comercial del mes de julio y el indicador más importante que nos ofrece esta balanza comercial en términos de la actividad económica del país son las importaciones. Las importaciones de bienes intermedios, es decir, materias primas, cosas que están a medio hacer, que son, digamos, el alimento de la industria manufacturera, caen con respecto al mes anterior, con respecto a junio. Esto lo que quiere decir es que la industria manufacturera no se está recuperando en julio. Teníamos el dato de que automotriz había producido un montón, pero parece que es lo que traían atrasado en la cadena productiva, pero no se están moviendo muy rápido. El cliente más importante de esta industria manufacturera, que es la industria de los Estados Unidos, sigue en números rojos, un poquito menos malos que el mes anterior, pero sigue en menos 8%. Entonces, a mí no me queda todavía claro que estemos en un proceso de recuperación, ojalá así sea. Ya no va a ser tan malo como el mes de mayo, eso sí está claro, pero de ahí a que empecemos a crecer le falta un buen rato. De hecho, el Banco de México, aprovechando que lo mencionas, en su informe trimestral que presentó el día de ayer, ofrece 3 escenarios, el de la V, el de la V profunda y el de la U profunda. El de la V no se los cree nadie, yo creo que ni ellos,
nomás lo ponen para que no los ataquen tanto, y aún así atacado el presidente al gobernador del Banco de México. Los otros dos son mucho más probables, y en esos estamos hablando de una caída de entre 11 y 12,5% para todo este año. Entonces, falta un rato para hablar de recuperación, no se nos vayan a emocionar mucho nuestros amigos del auditorio. Ahora está el tema, por supuesto, de la propia inflación, una inflación que dada la caída económica, pues estaba en los niveles de los 2%, llegando eventualmente a 3%, llega casi a 4%, en algo que uno pensaría le pone al Banco de México o lo pone en una situación bastante complicada, porque por un lado, pues tendría margen para seguir bajando las tasas de interés, hacer que haya más dinero barato en el mercado, pero por otro lado, pues ahí están ya números que le vuelven a decir a Banco de México que algo pasa, pero en este estancamiento estás entrando en un modelo bastante peligroso, que es el estancamiento con inflación, que es quizá uno de los peores. ¿Qué pasa allí, Luis Miguel? Creo que hay dos lugares para observar el tema de la inflación. Uno claramente es el Banco de México. El dato de inflación lo que le dice al Banco Central es: no tienes mucho margen para bajar más las tasas. Eso tiene enormes repercusiones para toda la economía. Y desde el punto de vista de los hogares, lo que está diciendo es: muchos de los bienes de consumo más constante, en particular alimentos, están francamente en un territorio de mucha inflación. Mencionabas tú al empezar el programa, alimentos está sobre 7% promedio. Es una muy mala noticia, no desde lo macro, sino de los hogares. ¿Por qué creo que es importante el tema de la inflación? Lo decías tú muy bien en la pregunta, Ezra. El peor escenario es tener una economía que no crece con precios que se empiezan a elevar. La inflación refleja, desde mi punto de vista, tanto cuestiones de tipo de cambio como ajustes en el propio mercado. Claramente, en el caso de energéticos, hemos vivido un trimestre donde la gasolina empezó a subir y eso apenas se está reflejando. ¿Por qué se refleja ahora? En parte porque hay un poquito más demanda de la que había, pero la economía no aguantaría, y pienso sobre todo la economía doméstica, con inflación de 7% en alimentos. Es muy alta y es muy mala noticia. Ahora, esta inflación en alimentos lo que muestra, ya lo acaba de explicar muy bien Luis Miguel en términos de los hogares, pero en términos de la producción lo que quiere decir es que la única cosa que seguimos consumiendo todos en este periodo es la que está subiendo de precio, lo cual quiere decir que no se está pudiendo producir al ritmo que la demanda está creciendo. Y esto se nota solo en alimentos porque es lo que todos seguimos comprando. Si estuviéramos comprando ropa, estuviéramos comprando calzado, estuviéramos comprando muebles, probablemente ocurriría lo mismo. El asunto es que no pueden subir de precio porque nadie los compra. Entonces esto confirma mi idea de que traemos muy atorada la parte productiva. Y esto va a ser bien difícil de componer en tanto no podamos resolver el asunto del bicho. Esto es lo que nos ha impedido producir adecuadamente, se nos atoró no solo en México, en otras partes del mundo también. Entonces hay una contracción de la oferta. Cuando la oferta es menor, tienes exactamente el fenómeno que tú dices, una contracción económica con mayores precios. Ahora, esto... Sí, complementando, perdón, Ezra, sí. Complementando lo que dice Macario, hay cuellos de botella en producción, pero también en distribución. El bicho hace muy complicado que algunos productos que están en un lado lleguen con normalidad, sin fricción, a otro lado. En ese sentido, el cuello de botella está en producción y también en distribución. Ahora, esto está ligado, por supuesto, a la posibilidad de que el sector empresarial tuviese de aquí en adelante la posibilidad de entrar de lleno en el proceso de recuperación con el tema inversión. Sin embargo, pues ahí es donde estamos verdaderamente atorados. Ya vemos mayor actividad, independientemente del tema sanitario, en donde pues las cifras ahí están
crece de todas formas el número de contagios, sigue manteniéndose por lo menos en niveles de 4,000, 5,000 personas diarias, y el tema de fallecimientos ahí está, pero hay una mayor apertura, las calles comienzan a verse más llenas, los centros comerciales, fábricas, todo este espacio de distribución, es cierto, y de consumo empieza a abrirse. Y aquí la pregunta es, estamos entrando en un terreno en donde por un lado hay mayor posibilidad de consumo, de ingreso, de entrar en normalidad, pero por otro también está el riesgo de que con esta apertura estaríamos entrando, Macario, en también otra línea, que es la del crecimiento del propio bicho, como dice, o de la pandemia a niveles mayores, básicamente por el hecho de que a mayor apertura, mayor contacto, y si no se tienen pues las precauciones debidas, como en muchas zonas no se tiene, el crecimiento será imparable. Ese es un riesgo clarísimo, Efra, y me parece que la mejor forma de verlo es lo que está ocurriendo en países que han estado abriendo su economía de distintas maneras, países europeos, Estados Unidos, en donde hemos tenido repuntes porque pues, en el momento que la gente se reúne más, pues hay más probabilidades de contagio. Entonces, es una amenaza que ahí va a seguir y no se va a acabar hasta que no haya o vacuna o medicinas. Las dos cosas están avanzando y hay muchas esperanzas de que para fines de este año el asunto ya esté más o menos disponible para que sea menos peligroso. Pero mientras eso ocurre, lo que vamos a estar viendo, y creo que ya se puede ver hoy, es que las personas sí están saliendo a comprar. La cosa es que no traen lana, mano. Y no la traen porque ya son muchos meses en los que no hubo ingresos para las familias. Seguimos en esos 5 meses con 10 millones de mexicanos que no tuvieron empleo, no tuvieron ingresos. Los que sí los tuvieron tienen un ingreso menor, esto es lo que nos indican los datos. En el caso del seguro social, es decir, de buena parte del empleo formal, todavía había un cierto crecimiento del salario contra el año anterior para el mes de junio, pero en julio ya no se nota. Vamos a esperar más datos a ver qué ocurre, pero parecía que ya estaba empezando a perderse el nivel de ingreso. Entonces, esto empieza a reflejarse en una presión sobre qué es lo que puedes comprar. La gente está comprando cosas más baratas y está dejando de pagar tarjetas de crédito. Afortunadamente, este fenómeno no se nota ni en crédito a la vivienda ni en crédito empresarial, pero en tarjetas de crédito sí hay una presión, digamos, a una mayor cartera vencida. Luis Miguel. El informe del Banco de México al que ustedes dos han hecho referencia menciona varias veces la palabra incertidumbre. Y me parece que en buena medida el freno de mano que trae la economía tiene que ver con incertidumbre. Hay incertidumbre en el frente médico. Mientras no haya vacuna y o tratamientos, la actividad no va a poder restablecerse. Pero también hay incertidumbre cuando se trata de planear una inversión. Para ponerlo en perspectiva, una inversión depende de las perspectivas del mercado, pero también depende de cosas tan básicas como reglas del juego. Entonces, en buena medida, yo diría, empezamos hablando de en qué punto estamos desde la ventana del consumo, pero me parece que uno de los mayores limitaciones a la recuperación está en el lado de la inversión. Y para ponerlo en perspectiva, simplemente hay que recordar que el problema de la inversión, el decrecimiento de la inversión, llegó antes que el bicho. Necesitamos, para pensar en un escenario de recuperación, sumar inversión. Si no tenemos inversión privada, pero también inversión pública, los límites a la recuperación son muy claros y tendremos una recuperación anémica en el mejor de los casos cuando ésta llegue. Macario, finalmente, la pregunta va en este sentido. Está hablando de una caída del 12%, una caída brutal. ¿Qué desaparece? ¿Qué es lo que finalmente la economía que puede regresar al año 95 en términos de producción? ¿Qué es lo que en el país estaría desapareciendo durante este año?
Bueno, estás perdiendo una parte significativa del turismo, que representa en números redondos 9% del Producto Interno Bruto. Suponte que se pierde ahí el 40%, pues son 3,5 puntos, 4 puntos del PIB, de los 12 a los que te referías. Tenemos una menor actividad en la producción industrial, mucho menor en construcción. Tienes una caída significativa en otras áreas de servicios. El consumo, por ejemplo, ahorita está cayendo 15%, no va a alcanzar a recuperarse en el transcurso del año, según todo indica. Entonces, esto es lo que va desapareciendo. Esto significa menos consumo, pero como hizo énfasis Luis Miguel, la parte más seria es la caída de la inversión, porque esa no solo significa crecimiento hoy, sino significa crecimiento en el futuro. Lo que pierdas de inversión hoy implica menos posibilidades en el futuro, y eso es lo que estamos viendo, dice bien Luis Miguel, desde hace un rato, pero ahora la situación es un poco peor, y ahí es donde uno quisiera señales de confianza para que los inversionistas metieran su lana, y son las que no hemos visto todavía. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre la consulta ciudadana que propone el presidente de la República, la consulta destinada fundamentalmente a tratar de enjuiciar, dice, a los expresidentes. Esto aquí en Dinero y Poder. El lunes pasado, el presidente López Obrador propuso una consulta ciudadana para saber si los mexicanos quieren que se juzgue a los expresidentes por temas de corrupción. En el Senado, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que su bancada impulsará esta consulta popular si el proceso se cumple y es aprobada. La fecha para realizarla sería el próximo 6 de junio. El día de las elecciones o el 1 de agosto de 2021. Ahí están peleándose. Especialistas han señalado que sería inconstitucional someter consulta a los exmandatarios porque afectaría el proceso, bueno, directamente el debido proceso y la presunción de inocencia. Varios elementos que están ahí manejándose. Primero, el tema de la fecha, por supuesto que no podría coincidir, dicen, con una jornada electoral. Uno, dos, la temática de si se juzga o no se juzga, pues no es una temática que pueda necesariamente ser votada. Si hay delito, pues se tiene que juzgar. Si no lo hay, o si no hay elementos, pues no se juzga. No se puede preguntar sobre eso. Sin embargo, pues parecería ser que de lo que se trata es de elevarlo en términos políticos. Todo el mundo quiere que a los expresidentes pues, los avienten a la hoguera y los quemen. Y pues esto finalmente deviene en un juego de, pues ahora sí que de linchamiento colectivo, que en términos legales dudo mucho que la Suprema Corte vaya a aprobar una pregunta de esa naturaleza, pero lo cierto es que el tema, pues ahí está dando la vuelta, Macario. Sí, algunas veces hemos comentado aquí, la mejor forma de entender el accionar del presidente López Obrador es recordar que él todo lo mide en términos de poder, no entiende otras cosas, pero lo de poder es lo suyo. Entonces, lo que quiere hacer con esto es un tema político, igual que ha sido traer a Lozoya para que viva muy contento aquí sin problemas. Cualquier decisión que él toma está asociada a cómo va a ser la próxima elección, y la idea de tener esta pregunta el día de la votación de la elección general, pues es absurda, pero ese es el objetivo. Efectivamente, la Suprema Corte no puede autorizar ese tipo de consulta, no se puede hacer una consulta pública acerca de algunos temas, por ejemplo, temas fiscales o temas de derechos humanos. En este caso, hacer retroactiva una ley en contra de una persona es ir contra sus derechos humanos, aunque haya sido presidente o haya sido narcotraficante o haya sido lo que sea. Uno no puede modificar la ley hoy para juzgar hacia atrás. Entonces no se podría. La consulta, en caso de prosperar o en caso de que se modifique la ley y se decida que se puede juzgar a los presidentes o expresidentes, aplicaría del señor López Obrador en adelante, a todos los que sigan después de él. No sé si eso es lo que a él le interesaría, evidentemente no. Esto es nada más para que no estemos discutiendo
que la caída del PIB fue prácticamente 20%, que traemos 60,000 muertos o 200,000 si los medimos como se mide en cualquier parte del mundo. Entonces, que no nos fijemos en estos detallitos, el señor está concentrado en traer a Lozoya y fingir que lucha contra la corrupción y en andar rifando el avión, que son las cosas que le fascinan. Ahora, Luis Miguel, en este sentido parecería ser que la idea finalmente de juzgar a expresidentes, dice Macario, pues no puede hacerse retroactiva con la ley que se aprobó el año pasado. Podrían juzgarlos por traición a la patria, porque esa era la que tenían anteriormente, que está pues difícil, o por delitos graves, así se establecía. No procede. Aquí la pregunta es, esto que uno sabe muy bien que si le pregunta, creo que por ahí hay una encuesta hoy de Reforma que dice que la mayoría de la gente está a favor de que los juzguen. Normalmente los expresidentes en México pues tienen mala reputación como expresidentes, se les van encima y les recuerdan todo lo mal que hicieron, etcétera, etcétera. Y en función de eso parecería ser un tema suficientemente popular como para tomarlo de bandera política. ¿Aguanta el tema de expresidentes como bandera para enfrentarlo junto al tema corrupción? No sé si aguante. Yo confieso, escuchaba a Macario y entonces estoy de acuerdo contigo, con Macario, pero tengo sentimientos encontrados. México tiene una situación peculiar y es un país que tiene una pésima relación con sus expresidentes, pero al mismo tiempo no tiene forma de procesar esa mala relación. Y me refiero, creo que el asunto no debe ser una consulta popular, es un asunto de juristas, es un asunto de derecho. Al mismo tiempo, creo que como país necesitamos una especie de verdad histórica mucho más rica respecto a nuestro pasado reciente. A mí me gustaría ser capaz, como mexicano, de tener un juicio más profundo, más equilibrado, más matizado, de qué fue el sexenio de Zedillo, qué fue el sexenio de Fox, qué fue el sexenio de Calderón, qué fue el sexenio de Peña. Y eso también nos queda debiendo. Tenemos como espejo una cultura como la anglosajona, Estados Unidos, donde hay excelentes materiales para entender qué significó Obama, qué significó Clinton, qué significó Bush. Entonces, para no eludir la pregunta, yo tengo la impresión es un tema muy rico políticamente, muy aprovechable políticamente, es gasolina para mover un carro, pero me gustaría que de todo este ruido saliera algo bueno, y es que como país pudiéramos entender mucho mejor qué fue nuestro pasado reciente, no dejarlo en manos de malandrines como Lozoya, para que nos cuenten solo una versión de algo que fue muy complejo como la reforma energética. No, creo que tenemos frente a nuestro pasado reciente una relación caricaturizada, simplificada de muchos blancos y negros. Los juristas tendrán que decidir sobre el juicio, pero creo que los que estamos en la opinión pública tenemos que presionar y poner nuestro granito para entender mejor cómo han sido los últimos 20 años, qué es responsabilidad del presidente, qué fueron circunstancias que eran superiores a su cambio de acción. Y no sé, a lo mejor casi como un asunto de psicoanálisis, a lo mejor con ese proceso nos curamos un poco de tantos traumas. Lo dudo, pero bueno. Sí, yo coincido contigo, Ezra, yo lo dudo mucho, creo que tiene razón Luis Miguel, jurídicamente no hay mucho para dónde moverse, conviene que se haga hasta donde sea posible, sin duda, pero deberíamos tratar de entender mejor el pasado. Eso va a ser imposible con este gobierno, que tiene una versión del pasado que ellos han inventado y que están tratando de promover, que viene de este famoso libro de cuarto de primaria, libro de texto gratuito, una versión de los héroes de bronce, los héroes que nos dieron patria, que se va interpretando para beneficio de la legitimidad del actual gobierno. Esto no tiene nada de extraordinario en todos los países del mundo.
se construye una historia más o menos ficticia para legitimar al gobierno y permitir que las cosas funcionen. Vamos, que en el caso de México esto ha sido extremo. Durante el siglo XX se inventó una historia totalmente extraña que me parece se utilizó para que el PRI pudiera gobernar sin problema de forma autoritaria todo el resto del siglo. Cuando empezamos a resolver esto, pues regresa este viejo PRI, que es lo que es el señor López Obrador, y nos regresa a esa historia, y nos la quieren volver a contar como si de verdad fuese cierta, del gran santo que fue Benito Juárez, de la maravilla que fue Madero, y con base en eso decir, bueno, entonces todos los conservadores son los culpables de todos los problemas, sin definir nunca claramente esto. Entonces, yo creo que no es el mejor momento para hacer lo que sugiere Luis Miguel, o al menos no debería hacerse desde el gobierno, pero es algo que indudablemente los mexicanos un día tendremos que hacer, entender mejor nuestra historia, dejarla atrás y trabajar hacia adelante, que es lo que aquí en México parece que es imposible. En todo caso, creo que el elemento fundamental en este asunto es el de tratar de entender que este pasado inmediato, esta transición democrática mexicana, se puede leer desde distintas ópticas. Desde la óptica propia de una transición que de una manera muy clara intentaba la alternancia como forma y que la propia alternancia tuvo también determinado tipo de vicios del propio régimen anterior que no fueron superados. Esta idea, por ejemplo, de el utilizar dinero público o dinero ilegal para campañas es algo que no pudimos controlar durante todo el proceso de transición democrática. Primero se permitió, no hubo ningún tipo de control. Cuando se quiso controlar, se ejercieron tales niveles de control tan estrictos que terminaron generando mercados paralelos, mercados negros de este tipo de prácticas. Y ahí es donde estamos atorados. Creo que sí sería importante lo que dice Luis Miguel en el sentido de darle vida a la discusión, pero no sé si esto es lo que va a suceder en la próxima campaña electoral. Supongo que en la campaña electoral, que creo que me parece que estamos adelantándola demasiado. Hoy hay problemas mucho más importantes en el país, el problema sanitario y el problema económico serían fundamentales, pero bueno, entiendo que en esta lógica estamos adelantando campañas. Sería importante al mismo tiempo, si vamos a entrar al tema corrupción, si vamos a entrar al tema finalmente del Estado de Derecho, pues hablar de ese tipo de debilidades que de una manera muy clara México no pudo resolver y en donde nos metimos todos aquellos que de una u otra forma hablábamos de democracia, pero no entendíamos que no habíamos superado los vicios del pasado, Macario. Sí. Adelante, no, totalmente. Yo lo que creo es que hay que dividir los ámbitos de competencia. Creo que hay una parte que es de los juristas y en el más alto nivel es de la Suprema Corte de Justicia. Y hay otra parte donde sí creo que tenemos que participar todos, que es entender mejor el pasado. Y coincido totalmente con Macario en el sentido de hay tiempos para todo. Una campaña donde está en juego la renovación del poder legislativo, etcétera, 15 estados, no es el mejor momento, pero también no es el mejor momento en el contexto donde tenemos enormes temas de los que ocuparnos, la crisis de salud, la crisis económica y no hay que perder de vista la crisis de seguridad pública que sigue. Así es. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted fundamentalmente sobre el tema de Pemex, Petróleos Mexicanos. Está ahí cayendo en producción y todavía tratando de seguir adelante. Esto es Dinero y Poder. En julio, la producción de petróleo crudo por parte de Pemex cayó a 1.595.000 barriles diarios, niveles no vistos desde hace 41 años, según el último reporte operativo de la empresa. En junio también se registró una caída de 1.605.000 barriles diarios en un contexto donde la Secretaría de Energía acordó un recorte, recuerde usted, a la producción de 100.000 barriles para mayo y junio, esto con la OPEP. Uno de los objetivos del gobierno de México es elevar la producción de crudo y alcanzar los 2.400.000 barriles para 2024, algo que por supuesto no va a suceder. Estamos aquí ante una situación
Luis Miguel, en donde lo que queda claro es que la producción, por un lado, tiende a descender, donde cubrir lo que diga la OPEP no tiene México ningún problema, porque produce menos incluso de lo que se comprometió, pero en donde creo que estamos llegando ya a niveles en donde el seguir manteniendo petróleos mexicanos con recursos del gobierno lo hace cada vez más imposible en términos de viabilidad financiera, ya que no existe la posibilidad real de que la empresa pueda producir más en las condiciones actuales y los costos se le van elevando. Hay, yo diría, como tres ventanas en las cuales asomarnos. Una es geológica. Los yacimientos más importantes de Pemex se agotaron, están en una fase de claro descenso. Estoy pensando en Cantarell, Comaluzab, pero también tenemos que no se ha podido restituir con nuevas reservas todo lo que ya exploramos. Tenemos, lo decías ahorita muy bien, Ezra, lo que tiene que ver con limitaciones fiscales. El gobierno mexicano, no de ahora, de mucho tiempo, se acostumbró a vivir de Pemex. No hay manera de transferir los recursos a Pemex sin hacer reforma fiscal, pero aún suponiendo que hiciéramos una reforma fiscal, la pregunta sería, ¿y queremos que los recursos excedentes vayan para Pemex o acaso no hay mejores usos? Y la tercera limitación o la tercera ventana a la que hay que sumarse es la situación financiera de Pemex. Es la enorme deuda, 106 mil millones de dólares, pero también el pasivo laboral, que son 64 mil millones. En ese sentido, las cifras de producción lo que nos están reflejando es una empresa muy enferma, muy débil, muy anémica, que no corresponde con las expectativas tan optimistas del gobierno, que primero hablaban de un rescate de Pemex, pero también de Pemex como una palanca o locomotora de desarrollo. Más que locomotora, parecería ser un ancla, y como si en vez de rescatar a la economía, pudiera hundirla. Macario. Exactamente, tiene toda la razón, Luis Miguel. Primero, el cuento de que Pemex nunca se pudo desarrollar porque el gobierno le quitaba los recursos es un cuento. En todas partes del mundo, las empresas petroleras tienen que pagar al gobierno por lo que sacan. Esto puede variar desde pagar poquito, como es el caso casi exclusivo de Estados Unidos, o pagar mucho, como son todos los demás. Pemex no es de los que más le pagan al gobierno por extraer los recursos, y hay que recordar, lo que es de todos los mexicanos es el petróleo. Podría sacarlo Pemex o podría sacarlo el que sea. Lo importante es que nos paguen por eso, porque es nuestro petróleo. Pues nos contaron que ellos eran buenísimos, los de Pemex, porque es parte de este cuento del siglo XX del que hablábamos en el bloque anterior. Pemex realmente nunca ha sido una empresa muy buena. Se encontraron dos mantos petroleros. El primero, Cantarell, era extraordinario, el segundo manto más grande del mundo, nos lo acabamos. Y el otro se llama Comaluzab, este se está acabando ya, y esto es lo que ha tumbado la producción de petróleo, no porque llegamos a un acuerdo con la OPEP y le bajamos, es porque ya no pueden producir más, esa es la verdad. Entonces, llegamos hoy a un punto, tú decías, equivalente al de hace 40 años, y de ahí para abajo, ya esto ya no va a subir, no hay manera, no tienen de dónde sacar ese petróleo, no tienen los mantos, no tienen las instalaciones, no saben qué hacer, y tenemos un problema muy serio. Este segundo trimestre, todo el primer semestre de este año, Pemex ya nos costó a los mexicanos. Es decir, si uno descuenta de lo que ellos aportan como pago por el uso del petróleo que tienen que pagar, le descontamos los costos de la empresa más el incremento en deuda. Durante el primer semestre del año, Pemex ya le costó a México. Ya no solo no aporta nada, nos cuesta. Y durante todo este gobierno, estos 18 meses, le hemos metido más de $1 billón a esa cosa. No tiene ningún sentido, nos está hundiendo. Lo que dice Luis Miguel es totalmente cierto.
Pemex está hundiendo al país. Y la solución con Pemex era muy sencilla, ahí déjenla, que se vaya pudriendo solita porque no tiene salida. Abramos el mercado para que todo el mundo produzca y cada quien que produzca le cobramos, como se hace en cualquier país civilizado. No, esa era la reforma energética, pero López Obrador vive en este cuento mítico de su historia de México que aprendió de cuarto de primaria, sigue pensando que el petróleo es maravilloso. Hoy mismo dijo una cosa espectacular. Sabemos que la refinería de Cadereyta está generando una contaminación absurda, habría que cerrar. Y dice, no, la necesitamos. ¿Y la necesitas para qué, mano? Y cada vez que arrancan la refinería perdemos dinero en ella. Todas las refinerías en este país pierden dinero. ¿Para qué las quieren? Porque es la soberanía. Bueno, pues que se coman la soberanía los mexicanos, porque el problema va a ser que no va a haber otra cosa. Realmente esto es trágico. Así es. Ahora, el tema aquí es que por otra parte tienes productores interesados, productores extranjeros interesados en sacar petróleo. O sea, sigue siendo rentable la posibilidad de extraer petróleo crudo y venderlo, pero requieres para eso inversiones de riesgo. O sea, la idea de una reforma energética es porque finalmente sí existe todavía existen mantos petrolíferos que están a profundidades que pues, requieren inversiones mucho mayores. En ese sentido, no es solamente decir le cierro a petróleos mexicanos y ahí se ven, sino encontrar mecanismos a partir de los cuales puedas extraer ese petróleo por el tiempo que te queda. O sea, por el tiempo en donde el petróleo se va a usar. A ver, tú dices que no, Macario, pero la idea de la reforma energética estaba planteada bajo el principio de que si Pemex ya no tiene capacidad para explorar a tales profundidades, que lo hiciera otro en asociación con Pemex o lo que sea, y en función de eso obtener la utilidad para que el gobierno mexicano, como aquel que cobraría el impuesto o la utilidad neta, fuera el beneficiario de ello, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Esto no decía yo que no. Lo que me complica es que cuando se hizo esta reforma en 2013, se esperaba que tuviéramos una época petrolera todavía hasta más allá de 2030, a precios de $100 por barril. En este momento, después de 2015 que se vino abajo el precio y ahora que el cambio a energías renovables se ha acelerado, la expectativa es que quedan prácticamente 5 años de consumo de petróleo grandote, no se va a dejar de consumir, no se va a dejar de producir, pero todo el mundo se va a mover a otras cosas complementarias. Lo están haciendo las grandes petroleras, Exxon, BP, etcétera. Entonces, en este momento ya nadie te va a querer invertir en aguas profundas. Eso lo podías haber vendido antes, ahorita ya no. Hay mantos que están en aguas someras, en parte terrestre, que todavía podrían servir. Se licitaron algunas, Pemex se las quiere quedar, estamos en pleito, ya no tenemos un organismo que funcione para dirimir esos conflictos, que era la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y para el caso de electricidad y gas, la Comisión Reguladora de Energía. Ya no son autónomos, ya los controla la Secretaría de Energía. Están construyendo una refinería que la verdad dudo yo que se vaya a usar alguna vez. Entonces, están totalmente perdidos, Serra, y por eso decía yo que no decía yo que no se pueda producir algo de petróleo en México. Claro que se puede, pero no vamos a llegar a 3, 4, 5 millones de barriles diarios jamás. Luis Miguel. Estamos hablando de Pemex, pero también hay que decir, parte de la filosofía detrás de la reforma energética era lo que Pemex no pueda, lo pueden hacer otros. Y esta parte se ha desdibujado en este sexenio. Me parece muy importante poner en la ecuaciones si Pemex, por sus crisis, por sus dificultades, por su mala biografía, no puede salir adelante, no quiere decir que México como país no pueda tener explotación de petróleo más eficiente, producción de gasolina menos contaminante, explotación de los mantos de gas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Es en este proyecto de rescate a Pemex, parecería que una premisa inamovible es tenemos que restituirle los privilegios de las prácticas monopólicas, y esto se hace a costa de quitarle certidumbre a los privados. Creo que habría espacio
para tener literalmente a Pemex en el quirófano y mientras tanto tener empresas privadas haciendo lo que hacen las empresas privadas en el resto del mundo, tomando riesgos, planeando de largo plazo temas como gasolina, gas y transición energética. Mi preocupación es que estamos redoblando o triplicando la apuesta por Pemex en un momento en el que Pemex está muy débil. Y lo quiero decir de manera simbólica, me parece que una cosa que no debemos perder de vista, en este momento habla más Emilio Lozoya, tiene más presencia mediática que el director actual de Pemex. Me parece que simbólicamente expresa muy bien la crisis de la que estamos hablando. Vemos una empresa obsesionada con hacer psicoanálisis del pasado, de la operación Lozoya, cuando necesitamos entender mejor qué quiere hacer el director, para dónde va y para dónde no va, ¿no? Bueno, pues ahí están los distintos puntos a partir de los cuales se plantea esta estrategia para Petróleos Mexicanos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre el tema de las vacunas, el crecimiento de oferta y por supuesto los riesgos todavía que se plantean para esta vacuna contra el COVID. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México participará en la fase final de los ensayos clínicos de la vacuna rusa, la Sputnik V. Sputnik así V se llama por vacuna contra el COVID-19, con al menos 2,000 voluntarios. El canciller Marcelo Ebrard también anunció la colaboración con el gobierno de Italia para participar en otros estudios clínicos de la vacuna GradCov-2. Bueno, pues destaca el respaldo de al menos 19 proyectos de vacunas mexicanas con recursos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este contexto, el sábado se alcanzó el escenario catastrófico, desgraciadamente, de 60,000 muertes por COVID, que el subsecretario Hugo López-Gatell había advertido el pasado 4 de junio. Bueno, ahí está esta lucha por conseguir la vacuna. Entendemos que el tema del Sputnik V o la vacuna rusa, pues se andan saltando ahí una fase. Hay que, pues, dice México, colaborar en lo que sería la aplicación de la fase 3 de esta prueba, pero se tendrían que ver primero pues, los documentos de la fase 1, fase 2 para ver cómo se hizo. Es una carrera contra el tiempo, por supuesto. El que logre la primera vacuna, pues por supuesto se llevará no solamente el premio Nobel, sino seguramente pues, el apoyo de muchos que quisieran manejarlo. México está, sin duda alguna, con Marcelo Ebrard ahí a la cabeza, apostando a todas, la figura de Carlos Slim, sin duda participando allí pues, en un riesgo, echando a andar la otra, la vacuna de Moderna, de estos laboratorios y este conglomerado, digamos, con el grupo argentino para echarla a andar y producirla y luego terminar de probar en la última fase y de esta manera tenerla lista lo antes posible si es que pues finalmente funciona. Esta idea de la vacuna tiene problemas serios también por el tiempo que pues está midiéndose, tiempo en donde la fuerza de la vacuna, la capacidad de generar anticuerpos por determinado periodo, pues tampoco se sabe bien a bien cuánto duraría, pero bueno, pues más allá de los medicamentos, que siguen siendo medicamentos más que nada para pues paliar los efectos del COVID ya en niveles bastante pues ya peligrosos, cuando la gente está prácticamente hospitalizada, no se encuentra todavía un medicamento que pueda ser pues tomado fácilmente como se hizo con el Tamiflu para reducir los efectos en ese caso de la influenza H1N1 y pues entraríamos en esta lucha por una vacuna que de alguna forma redujese este crecimiento pues verdaderamente exponencial de este virus que ha verdaderamente golpeado a todo el planeta, Macario. Sí, efectivamente, estamos todos esperanzados en que los expertos logren desarrollar vacuna o tratamiento
porque de otra manera pues va a ser dificilísimo que las economías vuelvan a funcionar como lo hacían antes, y más allá de eso, que nosotros podamos funcionar como antes. Tenemos que aislarnos, tenemos que usar cubrebocas, no puede uno visitar a muchos amigos, no puede uno ir a restaurantes o a bares o a vacaciones como lo hacíamos antes, estamos muy restringidos. Entonces, esperamos que esto funcione, pero pues hay un montón de noticias que no necesariamente son correctas y cuesta mucho trabajo ir diferenciando, sobre todo para quienes no nos dedicamos al tema. La semana pasada, por ejemplo, se informó, ahora sí parece bien documentado, el primer caso de una persona que se vuelve a infectar de coronavirus, y la explicación es que es otra cepa del virus, que sería un poco lo que ocurre con la influenza, que cada año tenemos que vacunarnos porque cada año hay una cepa distinta. Esta reinfección que sufrió este paciente fue menos dura que la anterior, o sea que parte de los anticuerpos funcionan, pero sí puede darse este fenómeno, de manera que, digamos, la capacidad que tenemos de aguantar el nuevo virus, una vez habiéndonos infectado, no es infinita, dura un cierto tiempo, no aguanta para cualquier otra cepa que se genere del mismo virus. Entonces, pues sí, vamos a necesitar estas vacunas. Se suponía que Oxford, la universidad, que es la que tiene la vacuna más adelantada, la podría terminar su fase 3 ahora en octubre, principios de noviembre, y de ahí ya podríamos saber qué más pasa. Yo con las vacunas de China y de Rusia tengo mi preocupación, porque nunca han sido muy transparentes con su información, no por otra razón. Entonces, bueno, pues los expertos son los que tendrán que hacer esto, y nosotros seguimos aquí esperanzados en que esto ocurra. Luis Miguel. Macario hablaba de vacuna y mencionó brevemente, me gustaría ampliar, hay otras cosas aparte de la vacuna que están avanzando. Uno son los tratamientos. Yo diría que hay un aprendizaje que son todo lo que tiene que ver con prácticas sociales para reducir el riesgo. Me parece importante poner las tres cosas en el mismo visor o en la misma ventana para decir, hablamos de la vacuna como quien espera un milagro. Y lo que sí podemos hacer mientras llega el milagro es mejorar nuestras prácticas sociales, reducir el riesgo con el cubrebocas, con la sana distancia, con la manera en que organizamos nuestra vida social y productiva. Y por otra parte, un tema que ya empieza a ser tendencia en los que estudian el tema es la manera en que están funcionando los tratamientos médicos, marca mucho las posibilidades de supervivencia. Es decir, cómo funcionan los hospitales, los contrastes que hay entre salud pública, salud privada, las expectativas que hay de salvarse. Decías tú, Ezra, en juego está seguramente algunos premios simbólicos, como puede ser el premio Nobel alrededor de la vacuna, pero yo diría, hay muchísimo dinero y hay una batalla geopolítica. No es casual que aparezca Rusia, que aparezca China, que esté Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Cuál es el riesgo que lo que hemos visto en estos primeros 6 meses con el coronavirus de politización también sea un asunto de geopolitización? Entonces, que los tiempos los marquen las potencias, las empresas, por la búsqueda de los beneficios, ya sea políticos, geopolíticos o económicos. ¿Cuál creo que es la responsabilidad de nosotros como país que ni va a desarrollar la vacuna, ni que básicamente va a ser usuario? Ser el mejor cliente posible, no entrar en este juego de geopolítica y tomar la decisión de la manera más fría posible. Si la vacuna no está lista en el primer trimestre, no ser los conejillos de Indias de un experimento geopolítico que también está aquí. Y sí, Macario. Sobre esto de la política, nada más un detalle que puede ser importante. No vaya a ser que se use aquí en México también con orientación política esta vacuna. Ya el presidente ha dicho que va a empezar de abajo hacia arriba, y esto a mí me lleva a preocuparme de que sea primero sus votantes y luego todos los demás. Así está haciendo todo. Entonces no nos vaya a pasar eso con la vacuna, porque sería verdaderamente riesgoso. No, yo creo que aquí el punto central también es el tema de la distribución. O sea, una vez que la tengas totalmente ya
validada, etcétera, y la empiezas a comprar, viene la parte de cómo distribuirla y cómo aplicarla. Estás hablando de una vacuna que tratarías de aplicarla a la gran mayoría, si no es que a la totalidad de la población, independientemente de las reacciones secundarias que se puedan producir, etcétera, y el cuidado como tal. Pero sí requerirías de esto, o sea, por un lado, llegar a sectores populares de manera rápida, y también el otro sector, porque este tema de la entrada de las distintas vacunas te lleva a la posibilidad de un mercado paralelo, de un mercado negro de vacunas. Y esto sería muy grave, de comenzar a manejarte con determinado tipo de vacunas que no sean las aceptables y que empiecen a entrar vacunas de otros lugares, ya no digo países, que no sean las que uno tiene certificadas como aquellas que funcionan, y generarte todavía un problema mucho mayor del que pues te produce el no tener la vacuna como tal. Hay que manejarse, y lo que tú decías, Luis Miguel, que me parece fundamental, es cuidado con ser pues otro grupo de control más a la hora de aplicar la vacuna, porque entonces sí nos estaríamos metiendo en una situación mucho más difícil de manejar. Macario. Luis Miguel, perdón. Una cosa que me parece muy relevante, lo que parecería más lógico, Macario, Ezra, es que el primer grupo que pudiera beneficiarse de ella son los profesionales de la salud. Así es. Toda la gente que trabaja en el frente, digamos, de batalla, en el primer frente. Eso. Ha quedado claro en estas semanas, en estos meses, es un grupo extremadamente vulnerable en una situación desconocida. Ya. Entonces yo diría, por ahí va. Ahora sí, por el bien de México, primero los médicos y las enfermeras, bueno, pues y después los pobres. Macario Schettino, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder por el 11. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.